absorben ciertas sustancias. Una de ellas es el agua. ¿Sí? El agua, cuando no es necesario eliminar, aunque ya se haya filtrado y es necesario recuperar volumen, se vuelve a reabsorber el agua y algunas sustancias que no necesitan salir, no necesitan ser excretadas por la orina. Entonces los túbulos son importantísimos para el proceso de reabsorción. En esta imagen podemos ver unas células también importantes, que son las células de la mácula densa. ¿Okay? Tenemos también el ingreso de las arteriolas aferentes, ¿okay? Las células yuxtaglomerulares y el sistema de túbulos. ¿Okay? Todo esto es el mecanismo, todo esto forma parte del mecanismo de filtración, de absorción y formación de la orina y de la perfusión propia de la nefrona, de los riñones. Decíamos que la presencia de las nefronas en una relación de corteza y médula, las nefronas, los glomérulos se encuentran más a nivel de corteza, de tal suerte que en la región medular de los riñones, tenemos más presencia de los túbulos colectores. Esto es importante cuando tenemos alguna enfermedad y tenemos que determinar si se encuentra a nivel de corteza o de médula. Por ejemplo, la presencia de piedras en los riñones, la formación de piedras o litos, propiamente así llamados, litos, pues hay que localizar muy bien dónde se forman. Por ejemplo, las personas que ingieren demasiadas bebidas alcalinas son propensas a formar litos. Las personas que ingieren mucho refresco son muy propensas a formar litos. Y entonces, si bien en algún momento alcanzan a filtrar los glomérulos, alcanzan a filtrar las nefronas, los productos de estos líquidos, las sales o los cristales de estas sustancias, porque muchas de ellas cristalizan, van acumulándose y van formando piedras. ¿Ok? Y muchas de ellas las podemos localizar a nivel de la corteza o a nivel de la médula. Y con esto se toma la decisión de un tratamiento, ya sea que se puedan eliminar, ya sea que las podamos desintegrar, o si no, pues es necesario la intervención quirúrgica para poderlas eliminar. Entonces, recordar esta relación de los glomérulos con la corteza y con la médula. Generalmente en las imágenes, ya sabemos que se utilizan métodos diagnósticos de imágenes, en las imágenes ya es posible hoy en día ubicar perfectamente bien en qué nivel anatómico están estos litos, esos tumores, un cáncer o alguna otra patología, y podemos entonces darnos cuenta si está afectando la mayoría de nefronas, si es que está en córtex, o túbulos, si es que está en médula. Tenemos aquí otros elementos como la arteriola aferente, células mesangiales, los glomérulos capilares, túbulos proximales, el espacio de Bowman y los podocitos, la arteriola eferente, la cápsula de Bowman. Les decía que estos podocitos, estas son células muy importantes porque tienen la función principal como parte de la barrera de filtración.
Entonces estos podocitos son células que permiten que los desechos pasen a la orina y evitan que proteínas de alto peso molecular como la albúmina se filtren. Por eso son tan importantes. Si nosotros detectamos albuminuria, entonces significa que estas células, estos podocitos, esta parte de la filtración, esta estructura ya está dañada. Y entonces el riñón pues puede estar dejando pasar proteínas y las proteínas se fugan por ahí y el individuo en su totalidad puede tener una baja de proteínas importantes, albúminas, hemoglobinas, en fin, cualquier tipo de proteína. Y recordar que las proteínas son importantes porque son las sustancias que reparan tejidos y tienen una función plástica importante. ¿Ok? ¿Se acuerdan que había unas prolongaciones llamadas también pedicelos? Y estos pedicelos también se entrelazan para impedir la fuga de sustancias como las proteínas. Si esta barrera de filtración se rompe, entonces tenemos pérdida de proteínas, ¿ok? Por eso los podocitos son muy importantes. Y también los podocitos se adaptan a las fuerzas mecánicas de la sangre. Recordar que la sangre es expulsada por el ventrículo izquierdo en una cantidad llamada gasto cardíaco, pero si se aumenta la fuerza de esta perfusión hacia el riñón, puede haber problema con los podocitos. Por eso la hipertensión renal, la hipertensión arterial daña los riñones. Un paciente hipertenso, un paciente que no controla su hipertensión, un paciente que tarda mucho tiempo como hipertenso, daña sus riñones. Y esta es una de las principales causas de insuficiencia renal. Recuerden que la hipertensión arterial es una enfermedad que se distingue por no dar síntomas al inicio. Da signos y síntomas en forma tardía. Y si el paciente no la ha detectado o si ya la ha detectado y no la maneja como debe de ser, entonces los riñones empiezan a deformarse. Los capilares empiezan a deformarse y entonces los riñones se dañan. Las consecuencias, pues, es la enfermedad renal. Para entenderlo claro, la enfermedad renal es cuando el riñón pierde sus funciones principales. Ahí ya hablamos de una enfermedad renal. Y si esta pérdida es una pérdida total, pues es una insuficiencia renal, es decir, el riñón prácticamente deja de funcionar. ¿Ok? Uno de los síntomas puede ser el edema, aumento de peso y fatiga. ¿Por qué? Pues porque tiene relación con la perfusión sanguínea, la perfusión o el gasto cardíaco que sale del corazón. Y entonces hay una descompensación también entre la relación riñón-corazón, riñón-sangre-corazón. El problema es que los podocitos ya no se regeneran y entonces este daño empieza a formar cicatrices.
¿ok? Estas cicatrices, como en el caso de la cirrosis hepática, estas cicatrices ya no son funcionales, ya no forman parte del tejido normal. Y esto a la larga pues ocasiona que el riñón pues prácticamente deje de funcionar. Repito, esta alteración de la función renal es lo que conocemos como insuficiencia renal. También desde aquí podemos ya recordar que las sustancias que el riñón se encarga de filtrar se van a empezar a acumular en la sangre. Entonces vamos a tener aumento de urea, ácido úrico y creatinina. ¿Desde dónde? Pues desde la química sanguínea. Por eso se llama así, química sanguínea. Entonces desde ahí nos podemos dar cuenta de que ese riñón pues ya está seriamente dañado. Otra figurita que nos ve ahí, nos deja ver la arteriola eferente, que nos deja ver el túbulo distal, que nos deja ver la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, las células mesangiales extraglomerulares, mácula densa, y que estas estructuras nos ayudan precisamente, si ustedes se dan cuenta, están muy relacionadas con la arteriola eferente, ¿sí? Y están muy relacionadas precisamente con la resistencia de los vasos capilares en el riñón. Esas células están formando un tejido que refuerza la resistencia del flujo sanguíneo y que, bueno, cuando se dañan, entonces la hipertensión nos puede causar daño. Repito, también un daño en el riñón puede causar hipertensión y a la inversa, la hipertensión puede dañar a los riñones. El aparato yuxtaglomerular regula la presión arterial y la filtración renal. Tiene 3 tipos de células especiales: mácula densa, las yuxtaglomerulares y las mesangiales. Estas células son importantes, decíamos, porque detectan cambios en el flujo sanguíneo a los niveles de sodio. Recuerden, el sodio retiene volumen, retiene agua, y si se consume mucho sodio, mucha sal, entonces modificamos el volumen circulante, ¿ok? Entonces estas células son unos receptores para detectar estos cambios, ¿ok? Secretan la enzima renina para el sistema renina-angiotensina aldosterona. Esta respuesta ayuda al cuerpo a conservar agua, sales y a mantener el equilibrio de líquidos. Cuando hace falta volumen en el organismo, entonces se nos despierta el deseo el reflejo de la sed y nosotros tenemos que beber agua. O si es al revés, tenemos que eliminar el líquido, entonces también este sistema se encarga de eliminarlo. Recuerden también que hay una hormona muy especial que es la hormona antidiurética, que también entra en función cuando el volumen está muy aumentado o cuando hace falta volumen, ¿ok? La mácula densa están en las células del tubo recto distal que detectan la concentración de sodio y cloruro en el filtrado. Entonces, recuerden que en los túbulos hay reabsorción y si las sustancias no sirven, las elimina. Las células yuxtaglomerulares, estas secretan la renina, ¿ok? Las células mesangiales extraglomerulares, también conocidas como células de Lassis, son células de sostén. Ellas transforman un citoesqueleto para la estructura o mantener la estructura del glomérulo de la nefrona.
Bien, hablando de las funciones principales, entonces, la regulación de la presión arterial, el control de la filtración y el equilibrio de líquidos y electrolitos, ¿ok? Así en términos generales, regulación de la presión arterial, control de filtración y equilibrio de líquidos y electrolitos, ¿ok? Deseamos que las sustancias de alto peso molecular, recordando la función, pues son cosas que el riñón no filtra. Entonces, entramos a lo que no debe de filtrar el riñón, ¿ok? Las proteínas plasmáticas y los elementos sanguíneos que ya vimos, la composición de la sangre, no deben de filtrarse, ¿ok? Entonces el riñón ofrece una barrera de filtración glomerular y se dice que actúa selectivamente. Entonces selecciona lo que sí puede eliminar, impide el paso de moléculas grandes y sustancias clave que no se filtran. Por ejemplo, las proteínas plasmáticas, la albúmina, las inmunoglobulinas intactas y la alfa-2 macroglobulina y transferrina. ¿Ok? Entonces, nos queda el concepto de que moléculas de alto peso no pasan a través del riñón porque se deben de conservar en el organismo. Si las encontramos en orina, las encontramos en los productos que el riñón filtra, estamos o debemos de pensar que el riñón ya no está funcionando. ¿Ok? También hay un elemento importante, el tamaño de la molécula, el tamaño de esa proteína y la carga eléctrica. ¿Ok? Recordar que la célula también funciona con una carga eléctrica negativa o positiva. Y esto también sucede en el riñón. Las células de los riñones también funcionan de esta manera, ¿ok? Pero también depende, ya lo dijimos, de la cantidad de sangre que el riñón recibe. Se habla de un mecanismo de filtración entonces selectiva, ¿ok? Hay 3 capas principales para que este mecanismo se dé, que es el endotelio fenestrado, que permite el paso de agua y solutos pequeños, pero no deja pasar células sanguíneas. La otra capa es la membrana basal glomerular, principalmente formada por colágeno, laminina y proteoglicanos, que actúan como un filtro físico y tienen una carga eléctrica negativa que repele a las proteínas cargadas negativamente como la albúmina. Entonces viene una sustancia con una carga negativa y la célula de la membrana basal es negativa, entonces se repelen. Y esto hace que la proteína no salga, no se filtre. ¿Ok? Y los podocitos que ya habíamos visto son células epiteliales que funcionan como hendiduras de filtración. Y entonces estos mecanismos son prácticamente los que funcionan como los filtros, en el caso de los podocitos para macromoléculas. Y bueno, abajo dice la presencia de estas proteínas en la orina, o sea, lo que conocemos como proteinuria, suele ser un indicador importante de daño o enfermedad renal. Esa pudiera ser la conclusión importante
básica de daño renal. Pensar entonces que alguna de estas estructuras ya no está funcionando y por eso encontramos proteinuria. Formación de la orina, bueno, pues hay perfusión en el riñón, ya vimos la composición de la orina y anatómicamente pues se forma en cápsula glomerular, filtración del glomérulo y va a dar a los túbulos colectores en donde vemos o repetimos que puede haber una reabsorción de sustancias que puedan reabsorberse. Producción normal de orina. Si ese es el producto entonces de la filtración, tenemos que saber más o menos que la producción normal de orina en humanos es de 800 a 2000 mililitros, 1.5 a 2 litros en 24 horas. En 24 horas. Pero para eso tenemos que tener un consumo, ¿verdad? Un consumo también adecuado de agua. Repito, el riñón funciona con agua, no con Coca-Cola, no con otros líquidos, menos con alcohol y otras sustancias que se llegan a ingerir. El riñón funciona en óptimas condiciones con agua, ¿ok? Entonces, esta orina se expulsa de 4 a 8 veces al día, más o menos de 200 a 400 mililitros, y está compuesta principalmente por agua. Muchas de las moléculas que se eliminan se fijan en moléculas de agua y es así como son eliminadas, ¿ok? Como la urea, las sales, ¿ok? En la noche producimos menor cantidad que en el día. Porque, bueno, pues en el día generalmente debemos de estar consumiendo líquido, agua, ¿sí? Y entonces por eso vamos a orinar con más frecuencia. Y hablando de volumen y frecuencia, el total diario es de 800 a 2000 mililitros en 24 horas, con una ingesta normal aproximadamente igual de 2 litros, 2 litros y medio en el día. Sobre todo ahorita que está la época de calor, aquí está haciendo muchísimo calor, pues aquí tenemos que tomar más agua, debemos de ingerir más agua, ¿ok? Cada vez que vamos a hacer pipí son 200 o 400 mililitros, frecuencia 4 a 8 veces al día, nocturna menor que la diurna, lo cual permite también dormir más o menos de 6 a 8 horas sin orinar, a diferencia de un paciente diabético que tiene que eliminar glucosa unida a moléculas de agua más frecuentemente. ¿Por qué? Porque la glucosa pues no puede andar libre en orina, en sangre, entonces el riñón la elimina, pero unida a moléculas de agua. ¿Y qué pasa con este paciente? Pues que en las noches se tiene que parar a orinar, ¿ok? La composición, 95% de agua, desechos, productos nitrogenados como urea, creatinina, ácido úrico y junto con sales y otras sustancias. Recuerdo en otras sustancias, los medicamentos, no se les olvide, por favor, que los medicamentos también, los desechos de los medicamentos, los metabolitos, las sales, las bases, los excipientes de los medicamentos se eliminan también por el riñón. ¿Qué factores influyen en esta producción normal de orina? Pues la hidratación, ¿ok? Entre más líquido se consuma, pues aumenta la producción de orina. Y desde que nosotros recogemos las muestras de orina en los vasitos,
que les damos a los pacientes, nos damos cuenta si una orina está concentrada o una orina está diluida. ¿En qué? Pues nada más vemos el color, ya vimos algunas características físicas, el color, el volumen, si esa orina tiene sedimento o no, si es clara, transparente o es una orina turbia, y a veces nos damos cuenta desde el examen físico si tiene sangre. Si el paciente ha consumido otra sustancia, pues la orina inclusive se torna del color de la sustancia, ¿verdad? Eso significa, bueno, pues que el riñón está filtrando. Entonces la orina puede salir de algún color. Por ejemplo, algunos medicamentos cambian de color la orina. Entonces, bueno, el paciente, hay que advertirle al paciente que la orina va a salir de un color por el medicamento que está tomando. ¿Qué otro factor? La dieta y la actividad física afectan el volumen y la concentración, la temperatura, el calor puede reducirla por la sudoración. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues el organismo dice que hay que guardar agua, que hay que reabsorber agua, y los túbulos también hacen su función, reabsorben agua, y la hormona antidiurética también funciona y guardamos volumen. Bien, los riñones filtran enormes cantidades de sangre diariamente, ya lo vimos, para producir la orina, reabsorbiendo lo necesario para el cuerpo. Un volumen mayor a lo normal se llama poliuria. Poliuria, cuando estamos eliminando más de estos 1.52 litros en 24 horas, si estamos orinando más allá de lo normal. Levantarse a orinar por la noche, nocturia. Y estos ya son datos que pueden o deben de tomarse en cuenta, y el paciente debe de acudir con un médico para mandar a hacer los exámenes correspondientes. En este caso ya podemos pensar que puede ser una química sanguínea y un examen general de orina. ¿Ok? La vena renal, bueno, lleva sangre limpia que sale del riñón. La arteria lleva sangre y materiales de desecho que entran en el riñón. El uretero conduce los materiales de desecho y el líquido y los líquidos que salen con la orina, y los glomérulos entonces son los pequeños filtros dentro del riñón. La vena renal entonces lleva sangre desoxigenada y con sustancias útiles filtradas a los riñones, pero los desechos como la urea, la creatinina y los ácidos se eliminan en la orina, no en la sangre que sale por la vena renal. La sangre que llega a los riñones con desechos es filtrada. La vena renal es la que transporta la sangre limpia y desoxigenada de vuelta al corazón. ¿Para qué? Pues para que se vaya a los pulmones y se oxigene. ¿Ok? Una vez que los riñones ya han eliminado las toxinas y el exceso de líquido. La sangre que sale por la vena renal lleva también lo que los riñones han conservado y filtrado: agua, sales minerales y proteínas. Las sustancias de desecho, como la urea, que deriva de los desechos nitrogenados, la creatinina y los ácidos, se eliminan del cuerpo a través de la orina, no a través de la sangre de la vena renal. Hay unos productos que hemos llamado en nefrología productos azoados. El término azoado hace referencia a la cantidad de nitrógeno, ¿sí? Los azoados son los productos de desechos nitrogenados
que se encuentran en la sangre, como la urea y la creatinina. Y vean entonces la importancia que tienen estos dos productos en la función del riñón. ¿Ok? Cuando hay presencia de azuados, decimos que hay una azotemia o azoemia, que es un nivel anormalmente elevado de estos compuestos nitrogenados en la sangre. Y esto es un indicador clave de la función renal y puede ser un signo de insuficiencia renal aguda o crónica. Y aquí entramos entonces a dos estadios de la enfermedad renal. Cuando nosotros tenemos una pérdida súbita de volumen, o de una gran cantidad de volumen sanguíneo, podemos tener una insuficiencia renal aguda. ¿En qué casos? Lo habíamos comentado ya un poquito. En el caso de una hemorragia aguda, una hemorragia que puede ser de una cavidad, ya sea cráneo, ya sea tórax, ya sea abdomen, ya sea pelvis, o ya sea de alguna de las extremidades, en donde tengamos una disminución rápida, súbita, de mucha cantidad de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, deja de haber una perfusión adecuada al riñón y entonces el riñón entra en falla renal aguda porque no tiene perfusión. Y o un daño que se va produciendo progresivamente. Ya vimos uno. Hipertensión arterial. Ya vimos otros. Alto consumo de sustancias que no se deben de consumir, que no se deben de beber, que no se deben de tomar, ¿ok? Y entonces el riñón se va dañando progresivamente y entonces hablamos de una insuficiencia renal crónica. ¿Las dos son graves? Sí. La aguda puede terminar rápidamente con la vida de un paciente, sí, si no da tiempo de dializarlo, si no da tiempo de perfundirlo. Un paciente que tiene una hemorragia aguda, pues tenemos que perfundirlo inmediatamente, precisamente para cuidar tres órganos, el cerebro, el corazón y los riñones. Y en la crónica, bueno, pues el daño se va produciendo a nivel de riñón y ya vimos que puede haber un daño retrógrado hacia el corazón y si se daña el corazón, se empieza a subir los pulmones y hay una cadena de daños que se desencadenan, ¿ok? Entonces, en la insuficiencia, ¿qué pasa en la insuficiencia? Los riñones no pueden filtrar eficazmente los desechos, lo que provoca su acumulación e intoxicación del organismo. Este concepto es muy importante. La acumulación de desechos tóxicos nos intoxica y si no la detectamos a tiempo, pues el paciente puede morir, ¿ok? Por eso, un paciente con una insuficiencia renal, al cual ya estamos dializando, al cual ya le estamos atendiendo, pues llega a tener una sobrevida. Otro dato importante a considerar, doctores y doctoras, es qué calidad de vida puede tener o puede llevar un paciente con insuficiencia renal. ¿Ok? Un paciente con insuficiencia renal pues tiene una calidad de vida ya muy disminuida, tanto en lo laboral, en lo familiar, en lo personal, psicológicamente se decaen, físicamente también ya no pueden realizar muchas actividades y el deterioro pues es progresivo, ¿ok? Por eso la insuficiencia renal crónica y aguda se consideran daños muy importantes que atender
en los pacientitos. La deshidratación, si no tomamos suficiente cantidad de agua, pues los riñones no tienen que filtrar, ¿ok? Y entonces se reduce el flujo sanguíneo. Un paro cardíaco, igual si el ventrículo izquierdo no manda un gasto cardíaco suficiente, entonces no hay una perfusión adecuada a los riñones. Ajá, y entonces ya vimos las venitas renales, las arterias renales, ya no conducen la sangre adecuadamente y los desechos se acumulan y los productos tóxicos se acumulan. Los problemas hepáticos también por la producción de sustancias tóxicas. Las obstrucciones urinarias, ya sean, aquí hablamos de obstrucciones que pueden ser prerrenales antes del riñón o postrenales después del riñón, los cuales pueden modificar tanto la perfusión del riñón como la eliminación de la orina. Y entonces estos también pueden acumular sustancias tóxicas, ¿ok? Si estas sustancias tóxicas no las eliminamos, pues podemos llegar a un síndrome urémico. Y este síndrome urémico es muy tóxico, demasiado tóxico, y pues envenena prácticamente a todo el organismo. ¿Ok? Bien, el filtrado glomerular. El filtrado glomerular entonces es el proceso mediante el cual los riñones filtran sangre, eliminan desechos, exceso de líquido, produciendo orina. Vamos a hablar aquí del indicador, de un indicador muy importante y que nos va a servir para la valoración de los riñones. ¿Ok? Este es un indicador muy importante y es la tasa de filtración glomerular. En condiciones normales, entonces un riñón debe filtrar adecuadamente. Sus nefronas, sus glomérulos filtran adecuadamente. Entonces un indicador es un estándar de oro, así le llamamos, porque es lo que nos da una medida, un estándar, una cifra del funcionamiento renal. ¿De qué se nutre esta tasa de filtración? Pues de la cantidad de sangre que los glomérulos procesan por minuto, ¿ok? Una tasa de filtración baja puede indicar una enfermedad renal, mientras que una tasa de filtración de 15 o menos se considera insuficiencia renal. Y esto también nos habla de el daño que tiene este riñón, qué grado de insuficiencia, y también nos puede decir si esta insuficiencia, ya lo vimos, si es súbita, pues es aguda, la tasa de filtración va a disminuir rápidamente, y si es crónica, pues esta tasa de filtración se va produciendo con el tiempo. Pero este es el indicador de oro que tenemos para ver el filtrado glomerular, que es el proceso, el proceso más delicado, el proceso más importante de los riñones, ¿ok? Los glomérulos entonces filtran el plasma sanguíneo, el líquido filtrado se llama ultrafiltrado y se recoge en la cápsula de Bowman, formando la orina primaria. La sangre restante, ya sin los desechos, sale del glomérulo a través de la arteriola eferente. ¿Y cómo se mide? Bueno, la tasa de filtración
glomerular se mide para evaluar la salud de los riñones. Se puede estimar indirectamente a partir de una prueba de sangre que mide la creatinina, teniendo en cuenta factores como la edad, el sexo y la raza. Pues sí, tenemos también que tener esos referentes. Y entonces recordemos la historia clínica. La historia clínica recoge datos muy importantes, por ejemplo, de la dieta del paciente. ¿Cómo es la dieta del paciente? Si toma sus